Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, qué gusto saludarlos. Estamos una vez más con una enseñanza práctica, todas las familias de la Biblia. Estamos estudiando en Iglesia Familia, dirección familiar, con el fin y el propósito de encontrar recursos y herramientas que nos permitan tener familias victoriosas. Vamos a estudiar el personaje que se encuentra en Jueces capítulo 17, versículo del 1 al 5. Se llamaba Micaías. Y desde luego que tuvo una madre irónica. Le he titulado a esta enseñanza práctica Madres Irónicas. ¿Por qué? Porque madres que se dicen creer en Dios, pero que tienen ídolos. Eso es ironía. Bueno, empiezo con la siguiente frase que dijo Abraham Lincoln. Abraham Lincoln dijo de la siguiente manera: nadie es pobre si tiene una madre consagrada únicamente a Dios. Y vemos que la madre de Micaías no estaba únicamente consagrada a Dios, también estaba consagrada a los ídolos de ese tiempo. El problema de muchas madres que se dicen creer en Dios es que aún tienen ídolos de este mundo. La historia en el capítulo 17, en el versículo 1, nos empieza hablando de Micaías, pero no se menciona al padre de Micaías. Normalmente todos los personajes hombres de la Biblia, cuando se mencionan junto con su padre. Por ejemplo, recuerde usted a Sansón. Dice Sansón, hijo de Manoah. Jefté, hijo de Galaad. Y así podría mencionar a muchos, ¿no? Que menciona a su padre cuando su padre estuvo ahí, cuando no tuvieron un padre ausente. Y precisamente ese es el punto número 1. Y quiero que rápidamente lo analicemos para avanzarle. Un padre ausente. ¿Cuáles son las consecuencias? Son muy malas las consecuencias de los padres ausentes, ya sea el padre o ya sea la madre o ya sea los dos. Las estadísticas dicen que en este tiempo se está viendo mucho más los dos padres ausentes, más que uno. En antaño era uno de los dos, pero ahorita ya son ausentes los dos. Se dice que el 50% de los niños están viviendo con la ausencia de sus dos padres, ya sea porque trabajan o porque los dejaron con sus abuelos o con sus tíos o con una tercera persona. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay 10 consecuencias, no me alcanza el tiempo para mencionárselos, pero dentro del programa Dirección Familiar que tenemos aquí en Iglesia Familia los domingos, le voy a mencionar las 10 consecuencias de ser padres ausentes. Número 2, un hijo desviado. Bueno, eso es una de las consecuencias. Micaías se desvió por completo a tal grado de convertirse en un ladrón. Dice la historia que Micaías le robó a su madre 1100 ciclos de plata. No era una cantidad pequeña, no era un robo hormiga, no era un robo poquito. De todas maneras, el robo es robo, haya sido poquito o haya sido mucho, pero le robó 1100 ciclos de plata. ¿Qué nos dice? Que se desvió hacia lo malo. ¿Por qué? Porque no estuvo ahí su padre. Y de alguna manera empezó a hacer lo malo y lo malo delante de su propia familia, de su propia madre. Cuando su hijo recapacitó, cuando su hijo comprendió y reflexionó, le regresó a su madre los 1100 ciclos de plata, pero su madre se los regresaba a él para que él construyera un ídolo o una imagen tallada en madera o fundida. Pero él no quiso, de tal manera que eso nos indica el punto número 3, que era un hijo que había recapacitado, un hijo que había reflexionado y un hijo que había restituido y que de alguna manera la conciencia le había remordido. Sabíamos que los que estamos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos redarguye y nos convence de todo pecado, pero en ese tiempo no estaba todavía el Espíritu Santo con ellos. Lo que sí puedo decir es que la conciencia le remordió, pudo reconocer que hizo lo malo, pudo ponerse a cuentas con Dios. Lo malo fue que su madre lo inclinó hacia los ídolos. Y este nos lleva al punto número 4, una madre irónica. ¿Por qué irónica? Porque le puso a su hijo Micaías, que quiere decir nadie como Yahvé, lo cual nos dice que amaba a Dios o que creía en Dios, pero que también tenía ídolos. Y esto es ironía, ¿no? Que decirse que cree en Dios y tener también ídolos. Ella misma fue con el artesano, le dio dinero, 200 ciclos de plata para que construyera una imagen a un Dios falso en madera y una fundida en metal. Entonces, una madre que inclina a sus hijos a la idolatría.
Qué triste, qué tremendo, una madre irónica. Y el punto número 5 es una madre que saca de propósito a sus hijos. De alguna manera, Micaías ya se había acercado a Dios, ya había reflexionado, ya había comprendido que tenía que amar a Dios, pero su madre le lleva, dice literal, los ídolos hasta su casa y los dos los deja en la casa de Micaías. Primero le pone por nombre Micaías, no hay nadie como tú, Dios, pero enseguida le pone en su misma presencia, en su misma casa, dos ídolos. Madres que sacan de propósito a sus hijos. Ellos ya han decidido servir a Dios, seguir a Dios y amar a Dios, y entonces empiezan, ¿por qué nada más tú? ¿Por qué sirves a Dios? ¿Qué caso tiene que vayas a la iglesia? ¿Por qué tanta iglesia? Hay madres precisamente que castigan a sus hijos con no dejarlos ir a la iglesia, con no dejarlos que asistan a jóvenes, con no dejarlos que vayan a las actividades espirituales plenas de una iglesia. Eso es sacar de propósito a sus hijos, y esto les va a traer consecuencias muy drásticas y muy graves. Para las mamás, no sean irónicas. Si creen en Dios, amen, sirvan a Dios y dejen que sus hijos amen, sirvan a Dios con todo su corazón. ¿Por qué? Porque si no, después lo vamos a lamentar. Bueno, estas fueron las enseñanzas prácticas para este día, basadas en la familia de Micaías, una madre irónica, pero un padre ausente. Qué triste esto. Pongamos nosotros en práctica lo que nos ayuda para tener familias vencedoras, familias victoriosas. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Nos estamos viendo en una próxima enseñanza y el domingo en los 10 consecuencias de tener un padre ausente. Que le vaya muy bien.